Hoy tenemos una entrevista de lujo. Nos visita para el primer programa el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido, doctor Milton Ray Guevara. Sea usted bienvenido a este espacio, Cátedra Jurídica en la Z. Gracias, Manuel, por la generosidad de invitarme a iniciar este programa que bajo tu conducción y dirección, la Cátedra Jurídica en la Z, no hay dudas de que desde ya se puede anunciar que será un éxito y que va a contribuir notablemente a la orientación de las ciudadanas y ciudadanos que siguen con tanto interés los programas que se originan aquí en la Z101. Muchísimas gracias, doctor. En esta entrada, quisiera que nos hablara un poco de su trayectoria profesional, que lo motivó a tomar la decisión de estudiar Derecho, y nos hable un poco de cuál ha sido su trayectoria profesional luego de egresarse de la universidad. Bueno, yo creo y puedo afirmar que hay dos elementos principales que contribuyeron notablemente a mi decisión de estudiar Derecho. En mi casa querían en Samaná que yo estudiase contabilidad o medicina. Pero, repito, dos elementos muy importantes. ¿Cuáles son esos dos elementos? El juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal, de Patria, Minerva y María Teresa. Ese juicio fue transmitido por radio a todo el país, años 61-62. Y ese tribunal, dirigido por el magistrado doctor Osvaldo B. Soto, pues naturalmente dio cátedras de lo que era la buena conducción de un proceso penal tan importante. La parte civil tenía abogados tan notables como el doctor Rafael Carvajal Martínez, como el doctor Sánchez Morcelo, que eran de los mejores juristas de la época. El Ministerio Público era el doctor Rafael Valera Benítez, Fefe Valera, y en la defensa de los inculpados, entre otros, estaba el doctor Porfirio Rojas Nina, de San Cristóbal. La transmisión de ese juicio me sensibilizó bastante, y a partir de ahí yo desarrollé la práctica de escabullirme por debajo de las puertas del Tribunal de Samaná, que tenía puertas batientes de madera, a escuchar cuando venían los grandes abogados de San Francisco de Macorís, de Santiago, de la capital, a postular en el Tribunal de Samaná. Bueno, en principio los menores no tenían derecho a entrar, pero yo me escabullía, repito, por debajo de las batientes, de las puertas, y ahí empezaba a escuchar destacados abogados. El otro factor importante es que en el momento de aprobación de la Constitución, la primera Constitución social de la República Dominicana, la del 29 de abril del año de 1963, del profesor Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano, el periódico El Caribe publicaba los debates de ese proceso de adopción de la Constitución. Los diputados electos pasaron a formar parte de ese órgano constituyente y los suplentes de diputados pasaron a la Cámara de Diputados. Los senadores permanecieron iguales. Entonces, esos debates maravillosos aparecían en el diario El Caribe, y en consecuencia yo me fui empapando y siguiendo de cerca lo que era un hermoso proceso de adopción de esa Constitución. Yo creo que ahí se jugó la suerte mía y decidí estudiar Derecho, y en efecto inicié en el año de 1965, ya en el mes de septiembre, en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. Ahí me gradué en el año 70, eran 5 años los estudios, no habían cursos de verano, me gradué summa cum laude, e inmediatamente, pasado 2 meses de vacaciones, fui contratado como profesor por la propia Universidad Católica Madre y Maestra, que tenía profesores realmente relevantes, que habían sido mis profesores. Para mí fue un gran honor que me contrataran, y ya yo empecé
en ese semestre del año de 1970, el primero, agosto, diciembre, como profesor de Derecho Administrativo, y en enero ya era profesor de Derecho Constitucional. Pasé 2 años, el 71, 72, y en octubre del 72 me fui becado a Francia por el gobierno francés, y dentro del programa de superación del profesorado de la madre y maestra, a estudiar un doctorado en Derecho Público que lo realicé en Niza, en Francia, y regresé ya enero del año de 1976, habiéndome graduado con mención très bien en la Universidad de Niza. Ahí se resume mi vida, digamos, inicial de estudios, porque posteriormente, ya siendo embajador en Francia, en el año de 1987, yo me inscribí en la Sorbona e hice un diploma de estudios profundos, un DEA en Derecho Social, donde cursé Derecho del Trabajo, Convenciones Colectivas, Seguridad Social, Derecho Social Europeo y Grupo de Sociedades Comerciales. Y entonces ya, independientemente de eso, en la primera estancia en Francia, estudié Derecho Comparado en Estrasburgo, con un diploma de estudios superiores, estudié Derecho del Trabajo Comparado en Trieste, en Italia, en Yugoslavia, y Derecho Bancario en Barcelona, y el curso de Derecho Internacional Público en La Haya, en Holanda. De manera que he tenido una consagración permanente a la formación, que ha sido de gran provecho, y que doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de incursionar en esos cursos con esos maestros, y de hacer como decía Juan Pablo Duarte. Duarte decía, aprovechemos el tiempo, y parece que yo he aprovechado el tiempo en la formación, y por supuesto eso tiene repercusiones ya en la vida profesional. Doctor, usted, además de ese currículo que ha descrito y de su formación académica, ha tenido también grandes oportunidades laborales. Trabajó de manos de un presidente de la República, ocupó posiciones en el Ministerio de Trabajo, fue senador de la República, y ha sido parte de innumerables comisiones especializadas esencialmente en las reformas constitucionales, que yo recuerde, la del 94 y la del 2010. Quisiera que quizá nos abordara un poco las experiencias que le aportaron esas labores que usted desempeñó en casi todas las ramas de los poderes del Estado. Mire, doctor Conde, no hay duda de que la reforma del 14 de agosto del año de 1994 fue fundamental para la vida democrática de la República Dominicana. Se había producido una gran crisis electoral en razón de las elecciones del 16 de mayo del año de 1994. En mi humilde entender, José Francisco Peña Gómez ganó las elecciones de 1994. Bueno, pero hubo realmente una situación sumamente difícil. El resultado, digamos, preoficial, indicaba que por unos votos el doctor Balaguer había sido escogido nuevamente como presidente de la República. Hubo una gran crisis política, y resumiendo, hay una gran reunión, importante reunión, en lo que se llama la Biblioteca República Dominicana, que está prácticamente frente al Palacio Nacional, entre el presidente Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez, el misionero del diálogo, Monseñor Agripino Núñez Collado, y el embajador Graham, canadiense, que representaba a la Organización de Estados Americanos. Ahí, después de intercambiar opiniones, al final de la reunión, el doctor Balaguer le dijo al doctor Peña Gómez, que se manifestó diciendo que se había desconocido la voluntad popular, le dijo, bueno, el doctor Balaguer le dijo al doctor Peña Gómez, bueno, aquí lo que ha habido es un virtual empate técnico, partamos el pastel, yo 2 años y usted 2 años. El doctor Peña Gómez inicialmente aceptó la propuesta, y naturalmente el doctor Balaguer hizo esa propuesta señalando que efectivamente había un gran número de votos que no habían podido ser contabilizados, y en consecuencia no se sabía cuál era el resultado final, porque esos votos no se habían contado. Entonces eso fue una manera de poner aparentemente fin a la crisis.
Esa noche el doctor Peña Gómez me llamó, no habían los celulares que nosotros conocemos ahora, me dijo, ¿dónde tú estás? Yo le dije, bueno, yo vivía en esa época en la Mairenía, ya en los Cacicazgos, casi en la Luperón. Me dijo, ven a la Internacional Socialista, pero no entres a la reunión de la Comisión Política, sino que vete a la cocinita de la Internacional, que yo tengo que hablar contigo. Y ahí cuando yo llegué me dijo, yo soy presidente de la República. Digo, ¿cómo? Yo le decía a Peña en privado, José Fran. Digo, ¿cómo, José Fran? Dice, sí, llegamos a un acuerdo con el doctor Balaguer y yo quiero que tú redactes el documento, la proclama de la Junta Central Electoral que declara empate las elecciones. Porque nosotros tenemos una reunión, yo quiero que tú me acompañes mañana en la casa de Balaguer. Obviamente, yo le dije a mi querido hermano, líder y amigo, digo, José Fran, tú sabes que esto tiene una arista constitucional fuerte, y es que en el régimen presidencial que nosotros estamos, se gana con un voto, con 2 votos. No es como en el sistema parlamentario, donde, por ejemplo, puede haber un empate. Si son 90 legisladores y cada partido o bloque de partidos sale 45, hay empate. Por ejemplo, en Israel, que ahora está lamentablemente de moda en este tema del Medio Oriente, hubo un caso de empate y entre el Partido Laborista y el Likud se repartieron el mandato de primer ministro, Shimon Peres, bueno, Isaac Rabin, bueno, en fin. Y entonces no es el caso en la República Dominicana. Él me dijo, bueno, mire, compadre, ocúpese de eso usted y mañana nos vemos. Bueno, efectivamente yo me fui a mi casa, trabajé como hasta las 4 de la mañana, cuadré el asunto, lo preparé. En esa época no habían tantas facilidades. Eso era máquina todavía. Y a mano. Yo siempre he escrito todo a mano. Entonces escribí mi asunto y me aparecí al otro día. Y cuando yo le dije, mira, José Fran, yo tengo aquí, le dije, ay, compadre, no me hable de eso, no me hable de eso. Yo solamente soy presidente por la voluntad popular. Bueno, de ahí yo le dije algunas cosas, le dije, bueno, y tú piensas, tú te das cuenta de que tú llegaste a un acuerdo sobre esto, esto tiene implicaciones. Dice, no, yo, bueno. Entonces, nos fuimos para donde el doctor Balaguer. Evidentemente, cuando el doctor Peña Gómez llegó, ahí estaba Manuel Equea, ahí estaba Ramón Alburquerque, entre otros que yo recuerdo. El doctor Balaguer estaba esperando, y entonces cuando Peña no lo deja hablar y le dice, mire, presidente, aquí lo que hay que hacer es establecer un gobierno provisional de 18 meses y convocar elecciones. Yo vi, porque yo estaba lateral así, pero tenía casi de frente al presidente Balaguer, que la cara del doctor Balaguer se frizó. Él no esperaba eso, porque el país estaba sometido, estamos hablando del 11, más o menos de agosto, porque la reforma se aprobó el 14, faltando 2 días ya para el cambio de gobierno. Y entonces ahí empezó todo el proceso. Y en un momento el presidente Balaguer dijo, pero nosotros habíamos llegado a un acuerdo y habíamos encargado a alguien de que preparara el documento. Y entonces yo intervine, estaba muy joven, y dije, bueno, sí, y aquí yo tengo el texto. Y yo leí, me di ese gusto, que era el único que podía darme, y leí lo que yo había escrito declarando empate de las elecciones. Entonces ahí vino un proceso que revela la grandeza de José Francisco Peña Gómez. El doctor Balaguer se encontró muy grave eso, porque ya él tenía en su esquema, él sabía la gravedad de lo que estaba pasando y él creía que lo tenía resuelto. Y entonces, pues naturalmente hubo un proceso de conversaciones, el tiempo del gobierno, cuánto iba a durar, si se iba a juramentar el nuevo gobierno el 27 de febrero o el 20 de enero, que era el cálculo, etcétera, etcétera. Bueno, al final, el doctor Peña Gómez dijo, bueno, el doctor Balaguer dijo, yo me voy a reunir con los otros esta tarde, y esos otros, después uno se dio cuenta que era el PLD. Entonces, el doctor Peña Gómez en un momento dijo, bueno, presidente Balaguer, si no hay tiempo, si usted no tiene tiempo para reunirse, si esto no se puede resolver, dejemos esto así. Doctor, dentro de esa reforma... Espérate, déjame decirte. Perfecto. Manuel, entonces cuando el doctor Peña Gómez dijo, dejemos eso así,
El doctor Balaguer dijo, no, pero lo que podemos hacer es nombrar una comisión. Yo nombro al doctor Romero confesor y usted nombre 2, porque ya él tenía interés en que Peña fuese al proceso de negociación, y él entonces propuso a mi hermano, al doctor Equea Guerrero, y a este servidor, y que se vayan al Palacio, y nos fuimos al Palacio como a la 1 de la tarde y terminamos el proyecto a las 5. Entonces, ahí viene tu pregunta sobre cuáles fueron los elementos esenciales de la reforma. Quisiera ahí que nos abordara, nos ampliara, porque para mí esa es una de las reformas más paradigmáticas de los últimos años por las instituciones que crea, sobre todo de manera que algunas de ellas impactan todavía la vida en el mundo judicial, que nos interesa bastante en esta entrevista. Quisiera que nos abordara ese aspecto. Mira, esa fue, yo lo he repetido, esa fue una gran reforma. Porque las bases de la independencia funcional y orgánica del Poder Judicial se sentaron ahí. Porque ahí se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, ahí se le otorgó, se le quitó al Senado la facultad de elegir los jueces y se le dio esa facultad al Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar los jueces de la Suprema Corte de Justicia y a la Suprema para nombrar a todos los demás jueces de cortes y tribunales. Además, se estableció la independencia administrativa y financiera del Poder Judicial. Y algo muy importante, se le concedió a la Suprema Corte de Justicia la posibilidad y la competencia de conocer del control concentrado de constitucionalidad por el presidente de la República, un grupo de diputados y senadores, o cualquier parte interesada. Doctor, aprovechemos, como esto es un programa también de difusión, aprovechemos para explicarle a nuestro público la diferencia entre estos sistemas de control, el difuso y el concentrado, cómo funcionan, y bueno, esa reforma, por qué fue importante en términos de incorporar el control concentrado, además de que mantuvo el control difuso de constitucionalidad. Sí, digamos de una vez que la Constitución primera, la primigenia, del 6 de noviembre de 1844, el constituyente dominicano en los artículos 35 y 125 de esa Constitución del 44 crea el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa eso y dónde viene? Eso viene de los Estados Unidos, lo que se llama la Judicial Review, una sentencia escrita de puño y letra por el juez John Marshall, 1803, que era el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y en esa sentencia, en resumen, se dice, o bien, toda ley contraria a la Constitución es nula, y de lo contrario, las constituciones escritas serían absurdas tentativas de limitar un poder de naturaleza ilimitada. Eso significa que el juez, si en el curso de un proceso una de las partes invocaba la inconstitucionalidad de la ley, del decreto, de la resolución o del reglamento que se le iba a aplicar, el juez tenía que decidir sobre la constitucionalidad o no de ese instrumento jurídico. Pero la decisión ese fue el famoso caso Marbury versus Madison. Marbury versus Madison. Pero en ese caso la decisión solamente tenía un valor relativo, interpartes. Se le aplicaba a las partes que habían intervenido. Y por supuesto eso significaba que otra corte podía examinar esa ley o esa disposición normativa y decir que no era inconstitucional porque solamente era válida para las partes. Eso se incorpora en los artículos 35 y 125 de la Constitución nuestra, donde dice que ningún tribunal podrá aplicar una ley contraria a la Constitución. Y además, ahí se dice claramente que en caso de duda se aplica la Constitución. Entonces, ese es el primer caso del control difuso, el Judicial Review. En el año de 1924, en la reforma de 1924, hay una combinación de ambos sistemas. Hay discusión que si realmente el otro era un sistema nuevo, pero ahí se mantiene el control difuso, que una parte en el curso de un proceso, y el juez tiene que pronunciarse sobre ese pedimento de esa excepción de inconstitucionalidad, eso se mantiene. Pero el otro lado se dice que cuando una disposición sea contrario a las libertades públicas, lo que se llama ahora derechos fundamentales, el juez tiene que suspender el conocimiento de ese caso, enviarlo a la Suprema Corte de Justicia
para que decida, y la decisión tiene un carácter general. Eso no duró mucho. Eso es lo que llaman en otro sistema la cuestión de constitucionalidad. El control concentrado. El control concentrado, sí, en el sistema austríaco. Eso lo que trae como consecuencia es que los abogados utilizaban mucho ese incidente y querían mandarlo todo para la Suprema Corte para que conociera de ese control concentrado. Como consecuencia hubo un gran tapón, y en la reforma de 1927 se eliminó el control concentrado, que reaparece en el 14 de agosto de 1994 y que es reafirmado en la Constitución del 26 de enero de 2000. De manera que ahora tenemos dos sistemas que conviven, ese control difuso que pervive en la Constitución conjuntamente con el control concentrado. Interesante entrevista. En el curso que vamos a hacer una pausa y a regreso vamos a hablar un poco también de los avances que se logró en la reforma del 2010 y luego continuaremos también con otros asuntos de interés, sobre todo respecto a las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional. Vamos a la pausa y regresamos en breve con el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En la Z y tenemos un entrevistado especial, el doctor Milton Ray Guevara. Continuamos con esta brillante entrevista que tenemos aquí, extasiándonos con esta experiencia sólida, original del doctor Ray Guevara. Hablábamos de la parte histórica de su profesión, luego de la participación que tuvo en la reforma de 1994 y lo que significó para la República Dominicana. También quisiera que nos abordara la reforma del 2010. Usted fue parte importante de esa reforma y de esa reforma nació el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones. Quisiera que nos hablara un poco de esa experiencia y cuáles puntos usted entiende que fueron más luminosos de esa reforma del año 2010. Sí, querido Manuel, hay un hecho indudable. Esa reforma tiene la virtud de haber sido precedida por una consulta popular que se desarrolló en todo el país, en todos los municipios y distritos municipales. Y además se utilizaron los escasos medios electrónicos que había y la gente pudo opinar también de manera virtual. Y entonces la comisión de 13 juristas redactó unas 77 preguntas para la consulta popular. A mí me tocó coordinar la consulta popular en la provincia de Montecristi, en la provincia de Santiago y en la provincia natal mía, Samaná. Entonces, sacerdotes, monjas, pastores, deportistas, obreros, agricultores, artistas, profesionales de la medicina, abogados, amas de casa, todos opinaron sobre esas preguntas. Y finalmente nosotros preparamos un borrador porque lo nuestro era lograr un consenso técnico. El consenso político debían lograrlo las fuerzas políticas que estaban representadas en el Congreso Nacional. Entonces, evidentemente, como fue un trabajo académico, discutido con mucha sinceridad, con mucha honestidad profesional y con mucha entrega, nosotros preparamos un instrumento realmente importante que reflejaba diversos puntos de vista de la sociedad que estaba representada por la consulta y por los redactores del proyecto. Ahora, en síntesis, ¿cuáles son las cosas novedosas? Para mí, lo más importante es que por primera vez en la República Dominicana, los derechos que se consagraban en la Constitución tenían sus garantías, por aquello de que no hay derecho sin garantía. ¿Para qué vale un derecho si tú no lo puedes garantizar? Y claro, los derechos aumentaron, porque hay 4 categorías de derechos: civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y deportivos, difusos y medioambientales. Bien. Pero lo importante son las garantías, la tutela judicial efectiva, el amparo, el habeas corpus que sí se mantiene y que está en la vida profesional. Y, por supuesto, también el hecho de que al Tribunal Constitucional, que es una de las novedades que trae la Constitución, se le da por misión garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Otro derecho que aparece novedoso en la Constitución es el habeas data. De manera que, al mismo tiempo
en que se consagra un listado de derechos sin precedentes en la vida republicana, se provee al ciudadano de los medios para hacer realidad esos derechos. Y de igual manera se establece un listado importante de deberes fundamentales, porque normalmente nosotros privilegiamos los derechos, pero no queremos aceptar que como ciudadanos debemos cumplir con esos deberes fundamentales que establece la Constitución de la República. Por ejemplo, tributar en base a los ingresos que se reciben, ayudar en la defensa de la patria en caso de necesidad. Es un deber votar, no una obligación, porque el voto es un derecho y los derechos se ejercen o no. Si es obligado no es derecho, es una obligación, pero el voto en la República Dominicana es un derecho y un deber. Lo que quiero decir, esa es una constitución extraordinaria, pero también establece mecanismos de participación directa de los ciudadanos. Está la iniciativa legislativa popular, pero está el referendo, que es una cosa importante, está el referéndum normativo municipal, que desgraciada y desafortunadamente esos instrumentos de democracia participativa brillan por su ausencia, y ya esa constitución del 2010, estamos en el 23, son como 13 años. Entonces, el número de jueces que tiene el tribunal. Lo que quiero decir es que es una pena que todavía las leyes complementarias no hayan sido aprobadas, porque le dan a la Constitución un espectro más amplio de garras, de posibilidades de actuación. Porque imagínate lo que es el ciudadano dominicano consultado sobre los problemas de sociedad en un referéndum. Eso es importante. Eso es ensanchar las alamedas de la democracia. Y entonces uno se dice, pero bueno, nosotros tenemos una democracia de partidos, el Estado moderno, como decía Manuel García Pelayo, tu tocayo, Manuel, sí. El Estado moderno es el Estado de los partidos, pero los partidos en la República Dominicana tienen que ponerse las pilas y con los bloques parlamentarios tienen que trabajar para completar lo que la Constitución manda, porque si no es un instrumento que es querido por el pueblo dominicano, que cada día es más conocido y el tribunal modestamente ha contribuido a ello, pero que le falta garras para hacer el sistema político más eficiente. Manuel, te pongo dos ejemplos de dos cosas que no deben dar muchas dificultades. En primer lugar, la Constitución dice que el presidente de la República puede dictar indultos el 27 de febrero, el 16 de agosto y el 24 de diciembre. Nochebuena, con arreglo a la ley. Durante mucho tiempo se daba el indulto en esas fechas. Lo que se hacía era que un grupo religioso, un grupo de bienestar social, decían, bueno, visitaban las cárceles, le llevaban la palabra, bueno, hacían diversas tareas, se organizaban talleres, ellos aprendían carpintería y todas esas cosas, y al final les suministraban por la pastoral, a veces la pastoral penitenciaria, el Fray Aristide, que está vivo, que lo vi el otro día, y muy bien, o de las iglesias evangélicas, los pastores, se les suministraba un listado al presidente de la República y daba el indulto. Bueno, pues un presidente de la República, el pasado, dijo, esto es con arreglo a la ley y no a ley. No hay ley. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no hay ley? ¿A quién mortifica eso? Y con el número de presos preventivos, la congestión de las cárceles, no se puede pretender que ese es un instrumento que va a vaciar las cárceles, pero es algo que contribuye a la rehabilitación de reclusos o del privado de libertad, porque en definitiva lo que se quiere es que la gente pueda rehabilitarse, y si ha tenido un comportamiento ajustado a las normativas penitenciarias, merece un premio, que es reinsertarse a la sociedad por haber cometido un error o haber cometido conscientemente un delito. Y el otro caso de otra ley que ahora se está viendo la necesidad. Pero, óyeme, Manuel, yo he hablado de eso en 20 oportunidades. La Constitución dice que la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza tiene que ser dominicana. Así es. Y ahora nosotros estamos viendo lo que está pasando. Imagínate tú que esa franja fronteriza, y esa es una disposición que existe en México, para poner un ejemplo, porque la gente no crea que fuimos nosotros los que inventamos eso. Entonces, imagínate tú que la franja fronteriza compren extranjeros, europeos, latinoamericanos o los vecinos
haitianos compren la tierra de la frontera. Bueno, pero ven acá, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no se aprueba esa ley? Lo que quiero decir es que esa Constitución crea además el Tribunal Constitucional y el Poder Jurisdiccional por primera vez, porque aparece el Tribunal Superior Electoral y eso le da, junto al Poder Judicial tradicional, estructura al Poder Jurisdiccional que está integrado por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral. Doctor, precisamente en ese punto, recuerdo esa álgida discusión cuando se decía que no era necesaria la creación de un tribunal constitucional porque la Suprema Corte de Justicia ya tenía una parte de esas funciones y que bastaba con la creación de una sala que se encargara del tema de lo constitucional. Usted fue uno de los protagonistas de esa discusión y quisiera saber, en su experiencia ya y con los aportes que ha hecho el Tribunal Constitucional, ¿nos podría usted decir quién entiende usted que tenía la razón en esa discusión? Bueno, eso debe decirlo el pueblo dominicano, pero por las muestras de la sociedad dominicana, indiscutiblemente que los redactores de la Constitución y los constituyentes, que fueron los que crearon el tribunal, tenían la razón. Y le voy a decir algo, la Suprema desaprovechó la oportunidad que le dimos nosotros en la reforma del año de 1994 de conocer del control concentrado. De hecho, cuando nosotros llegamos al Tribunal Constitucional, que la Suprema gentilmente, presidida por Mariano Germán, nos habilitó una oficinita en la Suprema que hacía las veces con el magistrado Hermógenes Acosta como de lugar para recibir los expedientes. Y entonces nosotros nos encontramos con que la Suprema nos mandó 4, 5, 6, 10 cajas de expedientes que nunca conocieron. Entonces ellos perdieron la oportunidad de legitimarse como órgano que ejercía el control concentrado de constitucionalidad. Pero hay algo más. En la consulta popular, yo me sorprendí cuando ganó en la consulta el Tribunal Constitucional, por amplio margen, a la sala, y en tercer lugar, la Suprema Corte de Justicia con funciones de control concentrado. Yo me quedé sorprendido de cómo el pueblo dominicano, que es un pueblo sabio, pudo decantar e inclinarse por el Tribunal Constitucional. Increíble. Pero yo, que me toca redactar el proyecto del Poder Judicial, digo, pero es que aquí, como se ha hablado de la confrontación con el Poder Judicial, lágrimas de sangre, choque de trenes, y quizás de buena fe, en el entendido de que no había la experiencia ni la visión de lo que era eso, yo le dije a los compañeros de la comisión, digo, miren, para evitar nosotros echarle más leña al fuego, aunque la consulta dice que debe ser del tribunal, vamos a mandar la sala. Y nos pusimos de acuerdo. Y lo que fue satanizado fue la sala. A mí hay personas que muy queridas por mí que me han dicho, Milton, ¿y por qué ustedes nos mandaron una sala? Digo, pero ven acá, es que lo que nosotros mandamos fue una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia, pero reforzada, porque nosotros no podíamos mandar, dado el enfrentamiento que había, una sala que fuese manejada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Reforzamos la sala. Bueno, eso fue lo satanizado. Déjame decirte, Manuel, que en la primera lectura, porque una constitución se aprueba en 2 lecturas, y naturalmente no es promulgada, es proclamada por la propia Asamblea, en la primera lectura no aparece ni tribunal, ni sala, ni la Suprema Corte de Justicia mantiene su prerrogativa. La perdió. Ahora, ¿qué pasa? En la segunda lectura, como se necesitaban los votos de la oposición, una de las condiciones que puso la oposición era crear el Tribunal Constitucional y la prohibición de la reelección inmediata, que era uno de los postulados esenciales de José Francisco Peña Gómez y del PRD de entonces, que venía de la Revolución Mexicana, que decía sufragio efectivo, no reelección. Entonces, como se quería aprobar, se aceptaron esas condiciones que puso el principal partido de oposición que estaba en el Congreso Nacional. Doctor, ya que estamos hablando del Tribunal Constitucional y de su creación en el año 2010, en esa reforma constitucional, usted fue en ese Consejo Nacional de la Magistratura, que vino después de la reforma, designado como el primer presidente de ese Tribunal Constitucional. Eso fue, si mal no recuerdo, el 21 de diciembre del año 2011. Ya se van a cumplir este año 12 años. Y quisiera que nos hablara un poco de esa experiencia como pionero.
fundando el tribunal desde cero hasta llevarlo a lo que es en el mundo entero y en Latinoamérica un referente. Bueno, Manuel, déjame decirte, yo nunca pensé ser juez de nada. Yo no soy juez de carrera, yo he sido un juez a la carrera. Pero fui el primer sorprendido de que me escogiesen, sobre todo por la batalla que yo libré para que se crease el Tribunal Constitucional, que venía de lejos. Venía de un seminario organizado por la Comisión Justicia y Paz de la Iglesia Católica y el Obispado de Higüey, de la Alta Gracia, que estaba bajo la rectoría de Monseñor Juan Félix Pepén. Y nosotros fuimos de Santiago, una delegación de la Facultad de Derecho, con Monseñor Agripino Núñez Collado, que era el rector, y ahí yo propuse en nombre de la facultad la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, bueno, se da el hecho, se crea el tribunal, nos juramentamos el 28 de diciembre de ese año en un restaurante asiático en la Franfeli Miranda. No teníamos local, no teníamos absolutamente nada. A mí me entregaron la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Y de ahí, con el apoyo de ese primer pleno del tribunal, que todos los plenos son importantes, los 3 que hemos tenido, pero ese primer pleno tiene la responsabilidad de haberse fajado de campana a campana para forjar no solamente la estructura institucional del tribunal, sino dictar las primeras sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional que fueron construyendo una relación de afecto y de confianza entre los ciudadanos y el tribunal. Por eso, hace 6 o 7 meses, el magistrado Pedro González Trevijano me decía en Madrid, yo quisiera algún día, ya él está retirado de la presidencia y del mundo jurídico, yo quisiera algún día, y lo decía delante de los magistrados del Tribunal Constitucional Español, ser un tribunal ciudadano como lo es el Tribunal de la República Dominicana. Entonces, eso se expresa a través de una organización administrativa que está garantizada sobre la base de la planificación estratégica, de la transparencia de los planes trienales, de los POAI, el Plan Operativo Anual Institucional, del POA, del Plan Operativo Anual, de la certificación en calidad de los procesos, la gestión de calidad, la ISO 9001-2015, de la gestión antisoborno 37.001-2016, de la gestión proambiental, es decir, el respeto al medio ambiente, la certificación anti-COVID por la forma en que el tribunal manejó el COVID, y ahora nosotros estamos en un proceso de certificación de cumplimiento de normas de compliance. Es decir, es un tribunal único, el primero certificado en gestión de calidad en el mundo, el primero certificado en gestión antisoborno. Entonces, con una estructura administrativa donde se ha privilegiado la institucionalización versus la personalización. El tribunal no está personalizado, el tribunal está institucionalizado. Todas son normas, todas son disposiciones normativas, valga la redundancia, políticas de todo tipo, y eso hay que respetarlo. Entonces, en el plano ya jurisdiccional, la jurisprudencia del tribunal es una jurisprudencia que ha acercado al ciudadano, porque se ocupa de resolverle cuestiones fundamentales de medio ambiente, de protección de la mujer, de los elementos necesarios para preservar la nacionalidad dominicana, convertir a la pensión en un derecho imprescriptible, por supuesto decir que los bienes del Estado son inalienables e imprescriptibles, de decir que Loma Miranda es un patrimonio de la República Dominicana y que la explotación supone estudios previos de protección del medio ambiente, que los parceleros de la reforma agraria tienen derecho a un título definitivo que lo establece la Constitución de la República, no con simple certificado que le daban ahí y que los directores de distrito eran capaces de quitarle la mitad de la tierra para dárselo a un canchanchan de eso que tenían. No,
todas esas cosas en materia de la salud, en materia del derecho a la educación, en materia de protección de la mujer, diciendo la jurisprudencia. Pero ven acá, pero que el derecho de propiedad de un arma es un derecho precario, porque si tú eres el propietario de esa arma y tú utilizas esa arma para amenazar a una mujer o para agredir a una mujer, el Estado y la autoridad pública tienen derecho a incautar esa arma y no devolvértela hasta que un estudio psicológico demuestre que tú eres capaz de usarla sin hacer daño. Para decirte algo, el tribunal dijo que el himno nacional dominicano es invariable, es único, como dice la Constitución, y yo agrego que ya la nueva Constitución no dice eso, pero que es eterno. Entonces, para decirte cosas así a la ligera, nosotros tenemos, Manuel, sentencias relevantes del Tribunal Constitucional. Vamos para allá el siguiente segmento, pero antes de ir a ese segmento yo quisiera, doctor, que un poco edificara a la comunidad jurídica y al pueblo en sentido general que nos ve y que nos escucha respecto a qué tipo de acciones conoce el Tribunal Constitucional. Eso antes de irnos a la pausa, y después de la pausa le estaremos hablando de las principales sentencias del Tribunal Constitucional. Efectivamente, nosotros, artículo 185, tenemos las atribuciones del tribunal: conocer de las acciones directas contra leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, ordenanzas. El tribunal conoce también del control preventivo de los tratados internacionales antes de que sean sometidos al Congreso, de los conflictos de competencia y de todas aquellas cuestiones que sean atribuciones del tribunal por mandato legal, como es la revisión de decisiones jurisdiccionales y la revisión de sentencias de amparo. Ahí básicamente está la competencia del Tribunal Constitucional. Bueno, con esta interesante entrevista, en este momento tenemos lamentablemente que irnos a una pausa, pero regresamos en breve con el doctor Milton Ray Guevara. Histórica con el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Antes de la pausa anunciamos que íbamos a hablar en este tramo, en este último tramo, de las sentencias más importantes, y hay muchas porque va hacia la meta de 7,000 sentencias antes de terminar su periodo de 12 años al frente de ese importante tribunal. Como son muchas, vamos a seleccionar, doctor, las sentencias que a su juicio han sido más paradigmáticas y que de alguna manera marcan más el interés jurídico y constitucional de la República Dominicana. ¿Cómo no, Manuel? Mira, permíteme que cite estos datos que me fueron suministrados por la Secretaría y por doña Belén, doña Grace, que es la secretaria, y doña Belén, que es la directora de Planificación y Desarrollo. El tribunal ha emitido al día de hoy 6.901 sentencias. Un récord. Una cosa extraordinaria. Y déjame decirte, en este año nosotros llevamos unas 682 sentencias, que son más que las emitidas en el 22, en el año 22, que las emitidas en el 2021, que las emitidas en el 2020 y que las emitidas en el 2019. O sea, nosotros este año hemos roto los récords de los 4 años anteriores, porque ahí ya el acoplamiento. Cada vez que se produce en el tribunal una integración de nuevos jueces, esos jueces tienen que adaptarse a, digamos, al ritmo de trabajo del tribunal. Pero tan pronto esa maquinaria se acopla, claro. Pues los efectos se ven inmediatamente. Ahora viene otra renovación. Y que vale explicarle a los oyentes que conforme al mandato de la Constitución debe haber un cambio cada 3 años. Claro. Y eso es para aprovechar. Respetando el periodo de 9 años de cada juez. Es correcto. Pero la renovación es así. Pues yo te puedo decir que la jurisprudencia del tribunal es extraordinaria. Libertad de expresión, igualdad de los derechos de la mujer, protección del derecho a la salud, del derecho a la educación, perdón, del derecho al agua, al disfrute del agua, de la soberanía nacional, derecho a la no discriminación, a la no violencia de la mujer, derecho a la salud, a la educación, a la pensión, en fin, ampliamente. En el orden de la defensa del interés, vamos a decir, de la nacionalidad, no podemos dejar pasar, y quisiera que nos refiera, y sobre todo ahora que tenemos un conflicto que se está desarrollando en vivo, vamos a decir, entre República Dominicana y Haití, y es la sentencia 168/13, que fue una sentencia que también le trajo dificultades, vamos a decir, en términos de las relaciones internacionales al Tribunal Constitucional y a la República Dominicana. Quisiera que nos abordara tanto de la perspectiva histórica esa decisión como sus consecuencias jurídicas. Manuel,
una precisión. El Tribunal Constitucional Dominicano es uno de los tribunales más prestigiosos que hay en el mundo y de mejores relaciones en el mundo entero. La prueba es que nosotros fuimos electos en Lituania hace ya prácticamente 4 años como miembro del Buró de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales, que tiene 118 tribunales, y que posteriormente en Bali, en Indonesia, el año pasado, fuimos reelectos por aclamación. Y sentencias del Tribunal Constitucional hay unas 12 o 13 y hay 6 o 7 que están en fila de espera para ser integrados a una base de datos que se llama Códices, donde están las sentencias paradigmáticas de los tribunales constitucionales. Yendo al caso de la sentencia 168, esa fue dictada el 23 de septiembre de 2013. Un caso que llegó al tribunal, que no se inventó el tribunal. Y el tribunal lo único que hizo fue, pues naturalmente, un aporte muy importante. Le habían quitado un documento a la señora Juliana de Guise. Y el tribunal en la decisión le dijo a la Junta Central Electoral, devuélvale el documento. Y si usted cree que ese documento es el producto de una actividad fraudulenta, evidentemente no cometida por Juliana de Guise, porque ella no se declaró a sí misma, bueno, pues entonces usted apodera la vía jurisdiccional correspondiente. Ahora, el tribunal que hizo, reiterar la jurisprudencia que la Corte de Casación de la República Dominicana desde el año de 1929 estaba obligada a aplicar en razón de lo establecido en la Constitución del 20 de junio de 1929, y lo voy a leer aquí en esta publicación, que es muy importante, sentencias relevantes del Tribunal Constitucional, que te voy a dejar este ejemplar, muy agradecido, voy a mandar otro. Sencillamente, aquí lo que hizo el tribunal es que aplicó la Constitución del 20 de junio de 1929 con toda la jurisprudencia de la Corte de Casación de todos los años, esto es antes de la era de Trujillo, que excluye de la nacionalidad dominicana por jus solis a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, cuyo concepto extranjero en tránsito no constituye una nueva categoría migratoria introducida por el TC, sino que resulta de la letra y del espíritu de todas las constituciones dominicanas desde el año de 1929 hasta la fecha, concretizada adecuadamente por el legislador y la jurisprudencia. Entonces, lo que quiere decir esto, que la nulidad constitucional no prescribe, y el Tribunal Constitucional se ajustó además a una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró 2006-2008 una decisión donde decía que efectivamente los hijos extranjeros de tránsito nunca serán dominicanos y obviamente tampoco pueden ser apátridas, porque si en el país de origen de esos extranjeros existe el jus sanguinis como método de otorgamiento de la nacionalidad, el derecho de la sangre, como es el caso de Haití, y existe jus sanguinis en la República Dominicana, obviamente que nunca podrá existir apatridia, porque la apatridia significa un conflicto negativo de nacionalidad. Es decir, que por ninguna legislación usted tenga derecho a la nacionalidad. Pero es todo lo contrario. En el caso de la República Dominicana, todo hijo de madre o padre dominicano que nazca hasta en Conchinchina, en la Conchinchina, como se decía cuando yo estaba pequeño, es dominicano. Hijo de dominicano o dominicana, no importa dónde nazca, por la sangre dominicana es dominicano. Pero en Haití existe lo mismo. Todo hijo de haitiano, de haitiana, no importa dónde nazca, es haitiana. Entonces, ¿cómo puede haber apatridia? Eso es una ofensa al pensamiento jurídico, por ejemplo, del profesor Niguayé. Eso es una ofensa porque la apatridia existe cuando hay conflicto negativo de nacionalidades. Y te lo voy a poner claro para que tú lo veas y que tú lo sabes perfectamente bien, pero nuestra radioaudiencia y los amigos televidentes. Mira, si un haitiano tiene un hijo con una dominicana, ese muchacho es dominicano por la mamá y haitiano por el papá. Si una haitiana tiene un hijo con un dominicano, ese muchacho es dominicano por el papá y haitiano por la mamá. Ahora, si dos haitianos que son ilegales
o que están en tránsito en la República Dominicana, quiere decir que no tienen residencia legal, tienen un hijo en la República Dominicana, es haitiano por la sangre haitiana, no es apátrida. Se inventaron esa historia los interesados en hacerle daño a la República Dominicana, y eso corrió como la pólvora, y naturalmente fuera del país, hasta que nosotros tuvimos que hacer un gran coloquio con los mejores profesores de Derecho Internacional privado de la Complutense. Se hizo en la República Dominicana, aquí en la Madrid Maestra, y en España. Y esos profesores, hay un libro publicado, dicen que es una sentencia paradigmática, porque en realidad, ¿cómo tú le puedes negar a una persona lo que nunca ha tenido? Si usted lo que tiene es la nacionalidad, y no me refiero solamente a los vecinos hermanos de Haití, me refiero a cualquier otro país que tenga jus sanguinis. Si hay dos nacionales de ese país que viven en la República Dominicana y son indocumentados o están en tránsito, el tránsito significa que no tienen residencia legal, si nace su hijo aquí no es dominicano, sino de la nacionalidad que la sangre de su padre o de su madre establece. Hoy las aguas se han aclarado. Déjame decirte que esa sentencia se emitió y esa sentencia, tenía el 86% de aceptación del pueblo dominicano. Y debo decir, las sentencias del tribunal no son emitidas para participar en concursos de popularidad. Ya se deplore o ya se aplauda, es una decisión que lo único que hace es demostrar el compromiso del cumplimiento del deber que tiene el tribunal. Porque el tribunal no está para dar sentencias que le gusten a uno, que aplaudan los otros. No, es cumplir con su misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Pudiésemos hablar de Lomas Miranda, pudiésemos hablar del caso del estatus del personal militar de la Embajada de los Estados Unidos, del convenio aéreo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional entre Colombia y la República Dominicana, al principio, en el primer año del tribunal, en el 2012, y que después fue arreglado, es decir, fue establecido de conformidad a la Constitución y fue aprobado nuevamente. Nosotros podemos hablar del himno nacional, como yo decía, de la protección de la mujer, de la cuota de la mujer, que han pretendido que sea por circunscripción nacional, cuando en realidad es por circunscripción electoral. O no le querían dar a la compañera de un militar muerto que no estaba casada, no le querían dar la pensión, y entonces el tribunal decidió que, como la Constitución habla de que esas uniones consensuales o de hecho tienen efectos jurídicos, en efecto, pues Laureana del Villar, que fue esa señora, se le dio y ya eso se respeta. Y así hay, bueno, estamos hablando de 6.900, una sentencia en favor de los ciudadanos. Antes la mujer no se podía casar hasta 10 meses después del divorcio. Del divorcio, correcto. Bueno, pero en esa época se creía que podía quedar una confusión de embarazo. Pero ahora, oye, con el ADN no se con el ADN uno sabe si está embarazado o no. Pero había discriminación también cuando a los dominicanos que perdían sus familiares en los impuestos sucesorales se le cobraba el 50% más. Eso es una maniobra de Trujillo para castigar a los dominicanos que se iban. Y el tribunal dijo, eso es injusto, el principio de igualdad. Doctor, lo que queda claro aquí es que hay contenido para otro programa y un compromiso suyo de venir más adelante a continuar hablando de este tema, porque no quiero que se nos vaya ya en estos breves 2 minutos que nos quedan sin que nos hable de lo que ya viene próximamente. Ya se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura porque usted cumple su ciclo de 12 años y 4 jueces más de ese alto tribunal. Y quisiera que me abordara 2 puntos. Uno es, ¿cuál entiende usted que es el principal legado con el que se les recordará en el Tribunal Constitucional? Y lo otro, ¿cuál debe ser el perfil de esos jueces que han de sustituir a esos 5 jueces, incluyendo a usted, su presidente, como presidente del Tribunal Constitucional? Lo primero es que yo no creo en los esfuerzos individuales. Yo no creo que se pueda hablar de un legado de Milton Ray Guevara. Yo lo único que hice fue cumplir con mi deber. Pero ese cumplimiento del deber no hubiese sido posible sin el apoyo de los jueces, de todos los jueces que han integrado los diversos plenos, fundamentalmente del primer pleno, que fue el que se echó encima las grandes sentencias. Fíjate que esa sentencia
de Loma de Miranda, esa sentencia de Juliana de Guiz, la 168, la sentencia del Cayo Levantado, toda esa sentencia fue el primer pleno. La sentencia de los aserraderos de Valle Nuevo, toda esa cosa. Eso es lo primero, cumplimos con nuestro deber, de manera que yo no tengo legado personal. El legado es, además de los servidores constitucionales. Ahora, yo sí puedo decir, yo aposté a juventud y mujer, y nosotros los veteranos, ahí, pero lo que esa juventud y esas mujeres han hecho en el Tribunal Constitucional es un ejemplo para el pueblo dominicano. Aquí se vive denostando a veces el valor de la mujer, el valor de la juventud, y ese tribunal ha demostrado, no son suizos los que están en el tribunal, sin embargo, es una institución admirada en el mundo entero y apreciada en el mundo entero, y trabajando conforme a unos principios, de manera que yo no tengo legado personal, el legado de todo. Ahora bien, hay una grave responsabilidad en todo esto. Todos tenemos la responsabilidad de velar por el respeto al Estado social y democrático de derecho. Ahora bien, hay responsabilidades mayores y hay responsabilidades menores. El presidente de la República es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya él, en sus primeros años, presidió el Consejo Nacional de la Magistratura, que eligió 4 jueces. Y ahora ese consejo presidido por él va a elegir 5 jueces. Esos serán la mayoría del tribunal. Incluyendo su presidente. Y va a elegir su presidente. Entonces, el presidente de la República habrá tenido el enorme privilegio y la grave responsabilidad de dotar al tribunal de una composición que garantice al pueblo dominicano que el tribunal no se va a convertir en un tribunal de facciones, en un tribunal de grupos económicos, en un tribunal que se aleje de lo que son los postulados duartianos, de respeto a la soberanía nacional, de respeto al derecho que tienen los trabajadores, los obreros, las mujeres, todo lo que es la dominicanidad. Y yo estoy confiado en que junto a los demás integrantes, pero es bueno que se sepa, porque acá, cuando las cosas salen bien, es el colectivo el que sale bien. Pero si en el tribunal hubiesen salido mal las cosas, ¿quién es el responsable? El presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, yo lo que espero es que Dios lo ilumine. Y lo digo como ejemplo. Cuando a mí me eligieron presidente del tribunal, que venía la gente a felicitarme, yo lo único que le decía, óigame, yo lo único que quiero es que oren por mí. Que oren por mí, que le oren a Dios por mí. Y yo me siento tan satisfecho del poder de la oración, de que efectivamente Dios no me abandonó, incluso en mi salud, que pude sobrevivir a una situación muy grave y que la gente apenas se dio cuenta, pero eso fue con la gracia de Dios y también los cuidados de la revolución tecnológica que hay en las ciencias médicas. Doctor, darle las gracias en esta primer gran cátedra magistral que ha impartido en esta cátedra jurídica de la Z101. También al pueblo dominicano dar las gracias por este programa, por acompañarnos en este programa inicial que se transmitirá todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Invitarlos a seguir con la sintonía de la Z101 y repetir, escuchándonos a nosotros en la próxima cátedra jurídica que será la próxima semana. Nos vemos pronto.